El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo es destruido o se destruye a sí mismo, es el final de una civilización. Para nosotros hoy en día, en nuestras vidas cotidianas, es algo irrelevante. Y estamos muy seguros de que no nos sucederá. Pero en algunas civilizaciones, ya sucedió. Desde los albores de la historia de la humanidad, hemos contado historias sobre el mar, acerca de su poder sobre la vida y la muerte. En la Torá, en el Corán y en la Biblia, se narra la historia del diluvio universal. Noé construyó un arca, mientras el mar inundaba la tierra y aniquilaba todo a su paso. Las sociedades de todo el mundo están repletas de ejemplos de historias de tierras que han desaparecido y han sido cubiertas por completo. Las personas que hacían algo malo recibían el castigo de Dios. O la historia de la ciudad perdida, la Atlántida, contada por el gran filósofo griego Platón. Una isla utópica a la que muchas personas le han dedicado sus vidas bajo el mar en su búsqueda. En todo el mundo, en casi todas las culturas, hay una historia de inundación. Una historia en la que el agua puede limpiar o destruir. En todo el planeta, hay mitos y leyendas acerca de un mar creciente que acaba civilizaciones. Pero, ¿y si estas historias no son solo cuentos? Los científicos afirman haber encontrado un mundo perdido en el fondo del mar, llamado Doggerland, que existió hace unos 10.000 años, y que era un lugar casi perfecto para sus habitantes de la Edad de Piedra. Era un lugar muy rico, con pantanos, donde había aves silvestres en abundancia, donde migraban los peces en los ríos, donde había todo tipo de animales y plantas imaginables. Y todos los recursos, pedernales, madera y demás, todo estaba allí. El clima templado de Doggerland tuvo las condiciones para ser una región hermosa para sus cazadores y recolectores. Había plantas y animales que hoy reconocemos: el avellano, el fresno, pino, ganado, caballos, bisontes, ciervos, antílopes, alces. Doggerland parece un paraíso. Pero este mundo ya no existe. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿qué sucedió exactamente con Doggerland? Nuestra búsqueda comienza en el Mar del Norte. Este mar se formó al final de la Edad de Hielo, hace unos 15.000 años. Cuando el hielo se derritió y retrocedió, se formó el Mar del Norte entre Escandinavia, Europa del Norte y el Reino Unido. Su poder y sus profundidades ocultas han capturado la imaginación humana. Y también, durante miles de años, ha proporcionado un alimento básico: el pescado. Desde la costa este de Gran Bretaña, los británicos han navegado durante generaciones desde los puertos de Norfolk a 100 millas al noroeste de Londres para pescar en el Mar del Norte. Y en septiembre de 1931, un barco estaba pescando cerca de los bancos Lehman y Ower. Su capitán era el peregrino E. Lockwood.
baja sus redes a unos 40 kilómetros e inicia su gran búsqueda de peces en el océano. Al subir la red al barco, entre los peces brillantes aparece algo enorme que llaman tronco de turba. Es algo como un gran peñasco, no de roca, sino de barro. Él y sus hombres intentan partirlo con palas. Al meter la pala hace tic, y él dice, qué extraño, suena parecido al metal. Continúa escarbando y descubre un objeto negro, y en él hay varias crestas talladas, lo que le da un aspecto de púa, y tiene pequeñas ranuras en este extremo, entonces se presume que era una especie de, ya sabes, arpón o gancho o algo así. Decidió quitarle todo el barro y descubrió que era un arpón de hueso. Siendo algo que nunca aparecía en el Mar del Norte, él quiso llevárselo a casa. Lockwood había encontrado un utensilio, hecho de un hueso de la cornamenta de un ciervo, de unos 15 centímetros de longitud y con un lado dentado, lo cual era útil para arponear a las presas. Pero, ¿cómo diablos llegó allí? ¿Por qué estaba en un montón de barro que ha estado bajo el océano? ¿Qué hacía el arpón en medio del Mar del Norte? ¿Quién lo hizo y cuándo? Ahora la historia se traslada a la Universidad de Cambridge. En 1932, trabajó un joven y ambicioso arqueólogo llamado Graham Clark. Clark llegaría a convertirse en uno de los más grandes arqueólogos de Europa. En esta fotografía se encuentra recibiendo el premio Erasmus en 1990. Graham Clark, un erudito muy bueno, quiere ser reconocido, por lo que decide estudiar un área completamente nueva, que no ha sido estudiada antes, que es el Mesolítico, la Edad Media de la piedra. Clark estaba fascinado por el periodo que iba de 10.000 a 4.000 años antes de la fecha. Clark creía que el arpón de Lockwood era similar a los utilizados por los cazadores y recolectores del Mesolítico en Escandinavia, conocidos como los maglemosienses. Pero esto crea un misterio mayor. Se sabe que los cazadores y recolectores mesolíticos sabían pescar y tenían barcos de pesca, pero ¿por qué arponeaban peces tan lejos en el mar abierto? El primer paso para Clark fue identificar que el arpón era realmente mesolítico. Hoy en día los científicos se basan en un proceso llamado datación por radiocarbono, lo que consiste en medir la desintegración del isótopo carbono 14 y compararlo con los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero sin esta compleja y moderna técnica, ¿cómo podría Clark datar el arpón? Para intentar resolver esto, Clark recurrió a sus amigos y botánicos Harry y Margaret Godwin. Los Godwin eran esposos y eran de la Universidad de Cambridge, de la misma época de Graham Clark, y se especializaron en palinología, que es el estudio de las plantas y sus restos, como el polen. Harry y Margaret Godwin trabajaban en una técnica la cual no respondía a la descomposición de los isótopos de carbono para datar objetos, sino que utilizaba pólenes antiguos. Los Godwin tal vez no podían datar el arpón, pero sí podían datar la turba en la que se encontró a través del análisis del polen. Volvieron al mismo lugar, realizaron otra pesca de arrastre y extrajeron otro bloque de turba donde encontraron el arpón y lo analizaron.
Lo que los Godwin encontraron cambiaría la forma de ver el fondo marino del Mar del Norte para siempre. Contenía restos de cosas que vemos hoy, pinos, alisos, incluso roble. Ese objeto no era solo un bloque de un material cualquiera, sino que era parte de un paisaje viviente que coexistía con todas las cosas que hoy en día encontramos en tierra firme. Estas eran plantas que no estaban cerca del mar. Así que, ¿qué demonios hacían bajo el Mar del Norte? Lo que los Godwin tenían que hacer era averiguar de qué periodo eran esos árboles y el polen. Trabajaron con otros científicos de Escandinavia y Alemania para elaborar una lista de zonas horarias, o cronozonas, basada en el polen encontrado en la turba prehistórica. Los resultados son los que predijo Clark. El polen de la turba que estaba cerca de donde se encontró el arpón era de la era mesolítica, lo que demostró que el arpón también podría ser de ese periodo. Pero lo que Clark aún no puede responder es cómo llegó el arpón al centro del Mar del Norte. ¿Acaso la turba, el polen y el arpón fueron arrastrados tan lejos al Mar del Norte? Clark creó un mapa que mostraba los descubrimientos de polen del norte de Europa y se preguntó si no habría una masa continental oculta bajo el Mar del Norte que alguna vez unió todo el norte de Europa. Una tierra que pudo ser habitada por cazadores y recolectores del Mesolítico. Sin embargo, Clark no fue el primero en tener esta idea inusual. En los primeros años del siglo XX, el botánico Clement Reed solía caminar en las playas y dunas de Norfolk, en Inglaterra. Como botánico, le fascinaban las plantas y los árboles de hoy, y también de su origen. Clement Reed se obsesionó con una cosa llamada el bosque de Noé, que es cuando la marea baja en algunos lugares y se pueden ver los tocones de árboles, lo que es extraño. Mucha gente de la época le llamaba a este fenómeno el bosque de Noé, porque pensaban que eran restos remanentes del diluvio universal. Pero Clement Reed no creía eso, así que tomó el toro por los cuernos y decidió ir a investigar. Reed excavó las costas y las profundidades del mar para ver qué podía encontrar. Se preguntó, ¿existieron bosques y animales que vivieron en estas zonas hace miles de años? A partir de sus hallazgos, Reed elaboró una teoría que publicó en un libro titulado Submerged Forest. Sugirió que en algún lugar bajo el Mar del Norte había una masa continental capaz de mantener bosques y animales. Reed sugirió que había una llanura aluvial que conectaba todo el norte de Europa con su corazón en algún lugar llamado el Banco Dogger. Clement Reed escribió un libro increíble llamado Submerged Forests, en el que expone su teoría sobre una enorme masa continental que une el Reino Unido con el resto de Europa, pero tenía muy poca evidencia para ello. Sin embargo, fue un libro realmente innovador. Su problema principal era que a nadie le importaba, nadie estaba tan obsesionado y ansioso con este tema como él. La idea de Reed era bastante inusual, sin mucha evidencia para apoyarla en ese momento, y su trabajo fue ridiculizado por la comunidad científica. El trabajo de Reed fue visto como otro cuento de ciencia ficción y casi fue olvidado, hasta 80 años después. En la década de 1990, la pionera arqueóloga británica, la profesora Bryony Coles, quedó intrigada por el trabajo de Reed. Cuando la profesora Coles
hacía su investigación, la prospección petrolífera en el Mar del Norte se desarrollaba, lo que permitió inesperadas vías de investigación. Se contaba con estudios geológicos provenientes de lugares de exploraciones petrolíferas del Mar del Norte de aquella época. Empecé a reunir las evidencias geológicas y arqueológicas de que ese era un terreno que tenía sus contornos, sus sistemas fluviales, que eran cosas que desconocíamos por completo. La profesora Coles usó numerosos mapas, incluyendo los que fueron realizados por Graham Clark en la década de 1930, para estimar cómo se derritieron las capas de hielo después de la edad de hielo y qué masas continentales pudo haber creado. Me di cuenta de inmediato de que necesitábamos tener mapas que mostraran los cambios a intervalos, porque las cosas cambiaban y esto podía tardar miles de años. El trabajo de Coles proponía que en la región donde se encontró el arpón podría haber existido tierra firme. ¿Pero alguien aceptaría la idea de la profesora Coles? Cuando estaba haciendo la cartografía, me di cuenta de que era un poco práctico siempre decir la tierra que estaba bajo el Mar del Norte, así que le asignamos un nombre propio, para transmitir la idea de que no había sido un solo paisaje arrasado, sino un paisaje de tierra firme y viva. Coles se basó en el nombre de la zona de pesca, Banco Dogger, y llamó a esta nueva masa continental Doggerland. Y eso fue muy importante, porque en cuanto un lugar tiene un nombre, se convierte en un lugar no solo en la realidad física, sino también en la imaginación. Y Coles continuó. Planteó la teoría de que no solo Reed tenía razón sobre la existencia de una masa continental perdida en el Mar del Norte, sino que existía algo aún más inesperado. Era una zona enorme, con ríos, bahías y ensenadas, con zonas de terreno elevado, colinas y zonas bajas que ahora están sumergidas por completo, pero que en su época habrían estado en el centro del paisaje posglacial del norte de Europa. Entonces, si esto era un paisaje, ¿las pruebas pudieron indicar que un día sostuvo vida humana? Al otro lado del Mar del Norte, hoy en día los Países Bajos, a unos cientos de kilómetros de Norfolk, está la playa de Sand Motor. Allí buscan tesoros escondidos. Monedas, huesos, mensajes embotellados, cualquier cosa inusual que el mar les regale. Mira este objeto inusual que encontramos. Los playeros investigadores coordinan sus hallazgos con el Dr. Luke Ankroitz, un arqueólogo especializado de la Universidad de Leiden que queda cercana. Trabajan con el Dr. Ankroitz porque la playa de Sand Motor no es como cualquier otra playa. Estoy sentado aquí en la playa de Sand Motor, pero no es una playa ordinaria, ya que fue creada por el hombre en 2011 mediante el rocío de un montón de arena del Mar del Norte en esta llanura. Se construyó con materiales dragados del fondo del mar, a 11 kilómetros de la costa, y que luego fueron vertidos en la playa existente. El material dragado es de una zona del mar cercana a donde Lockwood encontró el arpón. Lo especial de la construcción de esta playa es que todo tipo de objetos salieron a la superficie. ¡Wow! Sí, es increíble, sí. Se comían los huesos de los animales que vivían, por ejemplo, en las edades de hielo, como el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo. Lo más asombroso de todo esto es que no había solo restos de animales, sino que entre estos habían cientos de artefactos hechos por humanos e incluso por neandertales, lo cual es, por supuesto, muy extraño, dado que provienen del Mar del Norte. A lo largo de los años, los playeros investigadores han encontrado más de 500 artefactos antiguos, incluyendo herramientas, anzuelos de hueso e incluso restos humanos, que datan de miles de años de antigüedad. Sand Motor y ciertas áreas nos hicieron ver
la enormidad de este gran almacén arqueológico que se encuentra justo frente a nuestra costa. Tenemos esta gama de artefactos orgánicos conservados y en realidad es como si tuviéramos enfrente un set de herramientas de carpintería. Nos hizo ver que este era un mundo totalmente diferente, compuesto por personas que habitan este lugar y que ahora se perdió. Los hallazgos más conmovedores de Doggerland no son los artefactos, sino los restos humanos como tal. Y una historia que encuentro conmovedora tiene que ver con esta mandíbula inferior. Esta persona tenía unos 40 años cuando murió. No solo miramos los objetos o restos de pies, sino que también observamos a todas las personas. Y el grupo de Locke no es el único que encuentra cosas en la playa. Desde los años 70, cientos de arqueólogos aficionados han encontrado cosas nuevas en las costas de los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y el Reino Unido. Bajo el Mar del Norte, hay indicios de un mundo vivo entero. No solo de animales, sino también de personas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quiénes eran y qué les sucedió? En 2005, un equipo de científicos europeos ubicados en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, quería ver cómo pudo haber sido exactamente Doggerland. Pero sabían que no sería fácil. La zona era muy poco accesible, ya que está bajo el agua, aproximadamente entre 5 y 30 metros en algunos lugares y casi 80 en otros. Esa agua es muy fría, por lo que no se puede bucear fácilmente. En algunos lugares las corrientes son fuertes. Además, por supuesto, algunas de las tecnologías y técnicas utilizadas no se habían desarrollado o estaban en sus comienzos. No había manera de que los arqueólogos pudieran excavar bajo el lecho marino, en estas aguas peligrosas. Estaba más allá de sus capacidades técnicas y habría costado cientos de millones de euros. Parecía que Doggerland seguiría siendo hasta siempre un tema de especulación y misterio, sin validación de estudios científicos. Pero en un simposio anual, uno de los estudiantes de doctorado de la época, Simon Fitch, tuvo una idea inusual. Mientras estaba en la sala de conferencias, me di cuenta de que ya había trabajado con eso, es decir, con datos sísmicos que provenían de esa zona. Y esos datos podrían cumplir otra función y ser reutilizados para explorar bajo el agua y ver el paisaje. A principios de la década de 2000, el Mar del Norte atravesaba un nuevo auge de petróleo y gas. Se estaban descubriendo miles de millones de euros en petróleo y gas con nuevas tecnologías. Si el equipo de Bradford podía acceder a los datos de esa tecnología, tal vez podría ver bajo el lecho marino y determinar si había pruebas de que Doggerland existió alguna vez. El equipo de Bradford contactó con empresas de exploración petrolera y de gas para acceder a sus datos cartográficos especializados. Los topógrafos de la exploración petrolera y de gas navegaban por todos lados inspeccionando el Mar del Norte con un peine de dientes finos para recopilar una serie de mapas del contorno del fondo del mar. Se trataba de una enorme porción de tierra, es decir, decenas de miles de kilómetros cuadrados. Pero lo que el equipo de Bradford quería específicamente eran los datos de los mapas sísmicos en 3D. Estos son creados por barcos especializados que arrastran miles de dispositivos auditivos llamados hidrófonos a lo largo de la superficie del mar. Escuchan las ondas sonoras que rebotan en lo que haya debajo del lecho marino. Los datos resultantes muestran dónde puede haber yacimientos petrolíferos ocultos para perforar bajo el lecho marino. La cartografía sísmica es una forma muy buena de analizar rápidamente una gran cantidad de paisaje sumergido. Se mapea el fondo marino de la misma manera que vemos el interior de un estómago cuando hacemos sonogramas, por ejemplo. Es decir,
Se usan los pulsos del radar y se obtiene un pequeño eco de vuelta que genera la forma que aparece en pantalla. ¿Pero esto ayudaría al equipo de Bradford? ¿Podrían los datos ayudar a construir una imagen de una tierra oculta bajo el lecho marino? Tras varios meses de espera, el equipo por fin consiguió los datos de la zona de Doggerland. Los introdujeron en un computador y esperaron los primeros mapas sísmicos. Los introdujimos en la computadora y apareció esta imagen increíble en la que pudimos ver un río vivo y vibrante de cómo la gente del Mesolítico vagaba por la cima del Banco Dogger. Fue un momento fenomenal. Se sintió como un aterrizaje lunar. Sentíamos que estábamos viendo algo que nadie había visto antes. Todos quedamos boquiabiertos en este momento cuando nos dimos cuenta de lo que implicaba, lo cual nos abría la puerta a un mundo perdido. Fue increíble saber que quizás podíamos responder las preguntas que muchas personas habían hecho. Fue como Brian Nichols y Clement Reid habían sugerido. Un mundo oculto de ríos, lagunas y pantanos. Cartografiamos las características del paisaje. Hemos visto ríos, lagos e incluso pequeñas colinas. Todo lo que se esperaría en un paisaje normal, excepto que todo esto está bajo el mar y está preservado. Hay rincones llenos de material sin explorar que nos esperan con lo desconocido. El equipo de Bradford había visto Doggerland por primera vez. Pero el mapeo aún no respondía a la pregunta más importante. ¿Qué sucedió con los pueblos que vivían allí? Para entenderlo, los científicos tuvieron que investigar cómo estas personas vivían. La evolución humana es moldeada por la geografía y el clima. Así que lo primero que hay que establecer es qué tipo de clima Doggerland habría tenido. Eso se hace observando la posición geográfica de Doggerland en esa época. Sabemos que inmediatamente después del final de la última edad de hielo estaba congelada, era como la tundra siberiana, pero luego empezó a calentarse rápidamente, a descongelarse, y eso permitió que nuevas especies empezaran a colonizar esta tierra. Doggerland habría crecido hasta convertirse en un paisaje que reconoceríamos ahora, con inviernos más cortos y menos duros y veranos más largos y cálidos. Y así las plantas comenzarían a colonizar esta tierra. Los árboles comenzarían a crecer, muchas de las especies con las que estamos familiarizados ahora, como el avellano, el fresno, el roble, el sauce. Los animales comenzarían a colonizar porque cazaban su comida. Así surgirían manadas de caballos, bisontes y alces. Pero la pregunta sigue siendo, ¿Doggerland pudo mantener poblaciones humanas? Y de ser así, ¿cómo habrían sido esas personas? Una pista viene de Yorkshire, al norte de Inglaterra. En 1948, Graham Clark, el arqueólogo que había fechado el arpón del Mar del Norte, fue informado de un descubrimiento de pedernal y hueso en un lugar llamado Starcar. Hace 10.000 años estaba en el borde de un enorme paleolago. Debido a la naturaleza de este paisaje y el anegamiento de las tierras de cultivo modernas, habría un increíble nivel de conservación en Starcar. Durante los 3 años siguientes, Clark dirigió la excavación en Starcar y su equipo descubrió uno de los asentamientos mesolíticos más relevantes en Europa. Así que tenemos restos orgánicos, huesos de animales, hay puntas de arpón preciosas elaboradas con cuernos de ciervo. Al observar Starcar hoy, podemos hacernos una idea de la vida que pudieron haber llevado los habitantes de Doggerland. La profesora Nikki Milner ha excavado más a fondo este lugar. A veces es muy difícil mirar al pasado.
digamos 11.000 años atrás, e imaginar que las personas tenían estilos de vida básicos, pero la evidencia que tenemos de Starkar es que eran muy buenos haciendo y elaborando muchas cosas. Starkar muestra muchas herramientas hechas de animales y creadas para matar animales similares al arpón que Lockwood encontró en 1931. Se encontraron varios restos de animales y de plantas del sitio, lo que nos muestra los diferentes tipos de animales que ellos cazaban y su experiencia en la recolección y también con la tierra. Son cazadores y recolectores, y también son expertos en supervivencia. Están armados con toda una gama de habilidades y experticia, lo que significa que pueden prosperar en este paisaje. En Starkar también se encuentra la que se considera la casa más antigua de Gran Bretaña, que data de hace unos 9.000 años. Encontramos una serie de casas que son conocidas como las más antiguas de este país, lo que nos indicó que los habitantes podían construir estructuras de madera. Comprendemos más sobre sus habilidades en la carpintería y lo sofisticados que eran, y sobre su capacidad de crear estructuras, lo cual implica trabajo en equipo. Al parecer, los pueblos mesolíticos eran cazadores y recolectores que se movían con facilidad, pero también vivían juntos y crecían juntos como una comunidad. Si logramos entender que eran personas que por lo general pasaban largos periodos en estos lugares en los que invertían sus recursos para construir casas, no podríamos pensar en ellos como simples habitantes de las cuevas que arrastraban nudillos, vestidos con pieles de animales, sobreviviendo a duras penas a finales de la Edad de Hielo. Eran personas que moldeaban su paisaje. Uno de los hallazgos más inusuales en Starkar fueron hechos de cráneos de ciervos. Uno de los descubrimientos más emblemáticos y notables de Starkar son los tocados de cornamenta, que fueron moldeados a mano durante horas y horas y horas de trabajo. Los tocados son realmente misteriosos. Hay unos pocos en el resto de Europa. Están hechos de cráneos de ciervos rojos con la cornamenta sobresaliente. Hay dos teorías principales. Una es que fueron utilizados como disfraces en las prácticas de caza. Y la otra es que fueron usados por los chamanes en las prácticas de algunos rituales. Los tocados ofrecen una clara evidencia incontrovertible de que estas personas tenían una cultura sofisticada para crear estos artefactos que no tienen ningún propósito funcional, pero que sin dudas poseen un propósito espiritual importante. Starkar ayuda a construir una imagen de cómo vivía la gente sofisticada en Doggerland. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué aspecto tenían? Para conocer el aspecto de una persona mesolítica, debemos viajar al sur de Inglaterra y a la garganta de Cheddar. Aquí se descubrió uno de los hombres mesolíticos más antiguos de Europa, el hombre de Cheddar. El hombre de Cheddar es uno de los descubrimientos más importantes de este país. Fue encontrado hace más de 100 años en Somerset y ha sido estudiado bastante desde entonces porque los restos humanos son muy raros, y más aún si son mesolíticos. El hombre de Cheddar es el esqueleto británico más antiguo y completo que tenemos. Tiene una antigüedad de 10.000 años. Y en 2018 se hizo un análisis profundo del ADN del hombre de Cheddar, en un intento de conocer a nuestros ancestros, cara a cara. Esto nos da una idea de cómo eran las personas y lo que sabemos del hombre de Cheddar es que medía cerca de 1,65, tenía el cabello oscuro, rizado, ojos azules y una piel más oscura de la que imaginaríamos, más oscura que la piel europea que vemos hoy en día. Así que aunque a nosotros nos parezca llamativo, en ese entonces era un aspecto normal. Entonces por fin pudimos ver el rostro del tipo de personas que quizás vivieron en Starkar y Doggerland. A pesar de haber vivido hace miles de años, no nos indica quiénes vivían aquí. Pero la gran pregunta sigue sin responder.
cómo llegó a desaparecer el pueblo que hizo de Doggerland su hogar. Para entender mejor lo que pudo haber ocurrido, el equipo de Bradford decidió excavar en Doggerland. Lo hicieron tomando muestras de núcleo. Si tomas un tubo largo, lo clavas en el lecho marino y luego lo sacas, sale una columna de lodo que se conoce como un núcleo. Así que, al mirar un núcleo, lo que vemos son como rebanadas de tiempo, es como un diario del pasado lejano. Son muy importantes para entender cómo ha cambiado nuestro clima, al igual que las condiciones ambientales. Estos núcleos son esenciales para comprender la arqueología de Doggerland y lo que le pasó a su pueblo. Lo que el equipo de Bradford vio es cómo al terminar la edad de hielo, el nivel del mar subía más de 1 metro cada 100 años. Esos sedimentos conservan un registro de cómo cambia el nivel del mar. Por lo tanto, en una parte específica mostrará la historia del paso de la tierra seca a la anegación y finalmente a la sumersión. Pero el equipo se dio cuenta de que en un periodo específico, el nivel del mar parecía tener un aumento considerable. Al analizar los núcleos tomados de Doggerland cuando llegas a 8,000 años atrás, hay un gran cambio. ¿Pero qué causó ese gran cambio? ¿Y qué efecto tuvo en Doggerland? Hace unos 8,000 años, ocurre lo que se llama el evento de los 8,2 kiloaños, es decir, hace casi 8,2 mil años atrás o aproximadamente 6,250 antes de la era común. Los científicos se dieron cuenta de que el nivel del mar del planeta se elevó de forma dramática. Una de las explicaciones de este cambio es que con el calentamiento del planeta después de la edad de hielo, vino el colapso de una capa de hielo colosal en el océano Atlántico. La capa de hielo Laurentide, la zona que hoy es Norteamérica. En su punto máximo, la capa de hielo Laurentide cubría la mayor parte de Canadá y una buena sección de la parte superior de Estados Unidos. El hielo estaba sobre lo que ahora es Nueva York, Chicago y San Luis. Estas fueron millones y millones y millones y millones de toneladas de agua contenidas en el hielo. Fue la mayor liberación de agua dulce en el Atlántico Norte en 100,000 años. Este cambio fue tan profundo que la temperatura del mar bajó 1 grado casi de la noche a la mañana. Y eso cambió la corriente del Golfo, lo cual cambió la temperatura del aire en casi 1,5 grados centígrados en una generación. Cuando el agua de deshielo llenó los océanos, el nivel global del mar subió hasta medio metro en pocos meses, lo que amenazaba las tierras bajas como Doggerland. Todas las razones que hacían de Doggerland un lugar fantástico para vivir como cazador y recolector también lo hacían vulnerable al cambio del nivel del mar. Era un lugar bajo, atravesado por ríos, arroyos y zonas pantanosas, lo que era fantástico para la pesca y la caza de aves y la recolección de esos recursos, pero también significaba que si el nivel del mar subía, se inundaría y se inundaría con mucha rapidez. El aumento del nivel del mar era tan pronunciado que convirtió a Doggerland en islas. Doggerland quedó aislada de la Europa continental y del Reino Unido. Entonces, ¿qué significó esto para los habitantes de Doggerland? Después del evento 8,12, el nivel del mar subió tanto que sin dudas afectó a varias generaciones. Sin duda, perjudicó la vida de las personas que vivieron los efectos de la subida del nivel del mar. Estas personas poseían un conocimiento íntimo del paisaje que les rodeaba, y que todo eso cambiara tan rápido debió haber sido extremadamente desorientador y también confuso. Lo que habrían sido valles fluviales y fértiles de repente eran valles inundados. Enormes porciones de tierra baja se perdieron casi de inmediato, y eso acabó con animales y las plantas que dependían de ese suelo.
Y cuando todos estos cambios surgieron, se generó una enorme presión sobre quienes vivían allí. Y habría sido aterrador para ellos. El paraíso de los cazadores y recolectores de Doggerland se hundía lentamente bajo las olas. Entonces, ¿qué podían hacer las personas mesolíticas? Si eres una persona mesolítica y tu tierra se inunda, ¿a dónde vas? Es obvio que debes seguir los animales, los rebaños, las fuentes de alimento. Eso es lo que harían, porque algunos habrían ido a Gran Bretaña, hoy Europa continental. Algunos se habrían trasladado a otras partes de la Europa actual, como Alemania y los Países Bajos, y otros a Gran Bretaña. Con base en la información arqueológica que encontramos en los botes del Mesolítico, vemos que mientras el nivel del mar aumenta, surgen evidencias claras del uso de canoas excavadas en Gran Bretaña y el noroeste de Europa. Los cazadores y recolectores son flexibles y, tal vez, luego comenzaron a adaptarse para habitar cerca del mar. Pero la pregunta seguía siendo: ¿qué sucedió con las personas que se quedaron en Doggerland? Mientras el equipo de Bradford analizaba detalladamente las muestras de núcleos, encontró algo que podría ser aterrador. Hallaron lo que podría ser la clave del apocalipsis de Doggerland. En un periodo de alrededor del 6000 a.C., las muestras de núcleo estaban más mezcladas de lo esperado. Encontraron arena, conchas revueltas y estructuras interiores inusuales, diferentes a todo lo que habíamos visto en nuestras vidas, excepto a las pocas muestras que hemos visto publicadas, las cuales eran de tsunamis. Esta mezcla de sedimentos sugería una gran fuerza, una gran ola poderosa, un tsunami. ¿Pero qué pudo haber causado semejante ola? El equipo relaciona las inusuales muestras de núcleo con un evento llamado deslizamiento de Storega, que ocurrió cuando vastas áreas de la plataforma continental de Noruega se deslizaron hacia el mar. El enorme deslizamiento submarino de Storega sucedió frente a la costa de Noruega. Estaba formado por sedimentos depositados en la época glacial. Se trata de un montón de lodos y arenas finas, y dentro de él hay cepas débiles, capas que no pueden mantener esos sedimentos unidos, propensos a deslizarse. Así que cualquier desencadenante como un terremoto haría que este sedimento baje por la pendiente. Al hacerlo, generará una ola porque alteraría la superficie del agua. Un tsunami habría sido aterrador, y es algo que nuestra sociedad moderna ha presenciado tanto en 2011 en Japón, como en toda Asia en 2004. Aquí se puede ver cómo el tsunami de 2004 se extendió por casi todo el planeta. Entonces, ¿qué efecto habría tenido el tsunami del deslizamiento de Storega en Doggerland? El Dr. John Hill, de la Universidad de York, recreó cómo el tsunami podría haber golpeado el norte de Europa con una serie de simulaciones por computadora. El deslizamiento de Storega afectó 3.000 kilómetros cúbicos de sedimentos y tal vez se movió de una sola vez muy rápido, así que este enorme deslizamiento, que es quizá uno de los mayores en la historia de la Tierra, generó un enorme tsunami, que luego viajó a través del Atlántico Norte hasta Groenlandia y luego por el Mar del Norte con un tsunami de 10 a 6 metros que impactó en la costa del Reino Unido. En esta simulación científicamente exacta, las islas restantes de Doggerland son arrasadas en varias ocasiones por las elevadas olas rojas. Las muestras de núcleo también indicaban que el momento de la ola fue crucial para los habitantes de Doggerland. Una de las cosas que me sorprende es nuestra capacidad de determinar la época del año en que ocurrió Storega. Se logra observando los sedimentos que se han depositado, pues en ellos encontramos trozos de vegetación como musgos y semillas de cereza, y así podemos descubrir sin duda alguna que el deslizamiento de Storega ocurrió durante el otoño. Se cree que los pueblos mesolíticos en el verano iban al interior para cazar ciervos, pero en otoño, con menos ciervos para comer, volvían a la costa.
El tsunami del deslizamiento de Estorega habría golpeado a los pueblos mesolíticos en el momento más vulnerable. Doggerland habría sido afectada en particular por esto porque era muy baja, aunque tenía unos 130 kilómetros de ancho y quizá 80 kilómetros de norte a sur. La altura media era tal vez de metros en lugar de decenas de metros, es decir, una ola de 5 metros de altura inundaría con facilidad una gran porción de esa tierra. Y si nos fijamos en eventos modernos como el tsunami japonés de 2011, la altura media allí fue de unos 5 metros. La ola inundó hasta 4 kilómetros de tierra, por lo que, si se piensa en esa escala, se habría visto algo similar en Doggerland. En la costa, la mayoría de las personas se habrían reunido. El tsunami habría arrasado con todos los hogares, desaparecido las trampas de pesca y los cotos de caza. Tal vez sociedades enteras fueron aniquiladas en unas pocas horas. Pudo haber sido algo cataclísmico para Doggerland, porque al tratarse de esa cantidad de agua tan veloz pudo haber cubierto la mayor parte de la tierra. Muchos habitantes de Doggerland pudieron haber sido arrastrados junto con sus hogares. Del registro arqueológico percibimos que, en realidad, el tsunami es el principio del fin, o más bien el fin de Doggerland, y grandes porciones de ella ya estaban bajo el agua, y lo que quedaba habría sido, sin duda, devastado durante mucho tiempo. La muerte barrió Doggerland en forma de una gran ola. De vez en cuando Doggerland sigue dando desde el fondo del mar evidencias del rastro humano. En 2019, un martillo de piedra fue extraído del fondo del mar. Pero el equipo de Bradford concluyó que con el aumento del nivel del mar, Doggerland, la tierra que conectaba todo el norte de Europa, se habría hundido bajo el mar, acabando con la vida humana. El tsunami Estorega fue un periodo difícil para los pueblos mesolíticos, pero la tierra sí se recuperó. Sin embargo, después de ese periodo, el nivel del mar siguió subiendo, el paisaje continuó encogiéndose y dividiéndose en diferentes islas. En realidad, esto es parte del principio del fin. Con el tiempo, para las personas, era difícil vivir en ciertos lugares y se trasladaron. Al día de hoy, los científicos aún no han encontrado ningún artefacto de la zona de Doggerland que sea posterior al tsunami. No encontramos ningún artefacto humano después de esta ola, así que no hay nada que date una fecha anterior al 6100 a.C., lo que demuestra la devastación que causó esta ola gigante. La devastación del tsunami parece total. Doggerland. Un paraíso mesolítico que sostuvo poblaciones humanas, animales, bosques y pantanos. Una tierra que en un momento dado se estima que se extendía desde lo que hoy es el norte de Europa hasta Escandinavia y el Reino Unido, cubriendo casi 50.000 kilómetros cuadrados. Los cazadores-recolectores de la época podrían haber caminado desde la actual Berlín a Oslo, a Londres, a París. Una región que en el periodo de unos pocos cientos de años fue tragada por el mar, ahogando todo lo que vivía en ella. Un antiguo apocalipsis que se hace eco a través de la historia humana, a través de los mitos y leyendas de grandes inundaciones, que hasta el día de hoy nos afectan.